amigos de Publicontadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que su abogado del exmandatario Pedro Castillo aseguró que Aníbal Torres habría traicionado a Pedro Castillo y lo habría entregado a la justicia. Aníbal Torres Vázquez es mi condiscípulo en San Marcos. Ojo, por lo tanto nos conocemos una punta de años, ¿no? Y él fue el que me llamó para entrevistarme con don Pedro el 14 de junio. Y él me llamó de nuevo para entrevistarme el 17 de junio del año 2021. Por eso es que lo he cuestionado en mi calidad de abogado y él de abogado, porque él fue el que estuvo en el momento de la lectura del mensaje aquel asiago del 7 de diciembre del año 2022. Ya. Y él fue visto en la prefectura cuando estaba ya detenido don Pedro Castillo. Él fue el que recibió la papeleta de detención de la Fiscalía de la Nación. Él fue el primero que leyó el contenido de esa papeleta de detención. Él fue, lo he visto en la televisión, el que le invitó a don Pedro Castillo a que firmara. Y después que firmó don Pedro Castillo, también firmó Aníbal Torres Vázquez. Señor abogado, civilista, usted no ha tenido que meterse en esa coyuntura letal, aciaga para Pedro Castillo. Usted debió abdicar, salir de al lado y llamar a un penalista, porque usted no sabe qué es una papeleta de detención de alguien detenido en supuesta flagrancia. Por eso es que lo he cuestionado. Además, acaba de decir hace unos días, después de 7 meses del 7 de diciembre, que hubieron amenazas de muerte, no solo contra Pedro, también contra él, y que una bala perdida podría haber salido de cualquier lugar. Pero, Mávila, por favor, solo esto. Pero el 8 de diciembre del año 2022, mire que es un problema procesal, conducta procesal, no es un problema personal, No se preocupe. personal con Aníbal. El señor juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checle y Soria, le preguntó a don Pedro Castillo si había sufrido en el momento de su detención alguna medida intimidante, coercitiva, coactiva. Okay. Y don Pedro tuvo la gentileza, la cortesía de decirle que conteste mi abogado. Y el abogado civilista Aníbal Torres Vázquez le dijo al señor juez que no habían sufrido ninguna intimidación, ni con palo, ni con nada, ni con mano, ni con bayoneta, ni con ningún arma. Y entonces, ¿por qué 7 meses después miente, falsea lo que declaró el 8 de diciembre del año 2022? Eso es lo que cuestiono a Aníbal Torres Vázquez. Y de eso no me va a prohibir nadie que yo hable. A ver, para ir llegando a conclusiones, esta es la publicación que usted hace, tardía versión de caníbal, le dice. Lo ¿Sí? real es que Pedro Castillo lo hizo firmar aquel luctuoso 7 de diciembre de 2022 la papeleta de su detención policial y al siguiente día ya tuvo detención preliminar judicial de 7 días, asistido en ambos casos por el mismo caníbal entreguista. Sí. Entregó a Aníbal Torres. Sí, fíjese, procesalmente hablando, mire, por favor, permítame. Claro, pero usted habla de entreguismo. Sí, ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál fue el rol que cumplió Aníbal Torres? Le voy a decir, le voy a decir, como usted no es abogada Mávila, deje que un abogado le Por conteste. eso, pero permítame formular la pregunta, por favor, para que la gente que tampoco es abogada pueda entender. Ya escuché la pregunta. La pregunta es, ¿cuál fue la participación, cree usted, de Aníbal Torres? Si Aníbal Torres ha entregado a Castillo, ¿con qué objetivo lo ha hecho? Y si ha sido traidor a quien era el presidente en ese momento y por qué. Fíjese, la detención de don Pedro Castillo fue por obra de un puñado de policías armados. Ojo. Liderados por un coronel Harvey Colchado. ¿Está facultado un policía para detener a un presidente? Teóricamente, la respuesta es sí, porque en el artículo 2 de la Constitución Política, en forma expresa, se dice que la policía puede detener sin mandato judicial en delito flagrante, en flagrante delito. Y entonces hay que preguntarse, uno, si había un delito cometido por Pedro Castillo, y dos,
si era flagrante para que sea detenido. Muy bien, lo detiene, lo llevan a la prefectura y la papeleta de detención que he narrado, pero ese mismo artículo segundo de la Constitución Política dice que al detenido en flagrancia no lo tienen que poner a disposición de la Fiscalía, sino del juzgado. Concretamente, Aníbal Torres traicionó a Castillo, Pero lo claro, entregó. pero claro. ¿Y cuál fue su papel en el golpe del 7 de diciembre, diría usted? No, el papel ese no lo sé, no, eso hay que preguntarle a Aníbal, ¿no? Ajá, No. pero ¿cuál sería el motivo No. de esta traición y No, de esta entrega? bueno, esto data desde el día 1. El día 1 es el 14 de junio del año 2021. Me llama Aníbal, me encarga don Pedro que defienda estas nulidades por presunto fraude electoral que planteó Keiko. Y yo le dije, don Pedro, soy un hombre ejecutivo, deme algún papel, 10, 50, 100 de estas causas. Inmediatamente llamó a Aníbal. ¿Qué quiere Aníbal Torres? Inmediatamente llamó a Aníbal, don Pedro, y le dijo, estoy con el doctor Olivera, los papeles. Y veía que, pero, así que le dije, don Pedro, ¿me permite el celular? Me lo dio. Y le dije, Aníbal, me tienes que entregar algunos documentos que tuvieras. Le reitero, una página, 10, 50, 100, porque habían 1139 nulidades. Pero Aníbal se negó a darme ni una página. Me choteó y me dijo, búscalo en Internet. En Internet no están las causas que están en los jurados electorales especiales Aníbal Torres Vázquez. Voy a despejar tu ignorancia. Las causas que cursan en los procesos electorales especiales tienen número y solo son notificados a los personeros de los partidos acreditados en esa causa, no están en Internet. Por lo que usted describe, la situación entre Castillo y Torres era Torres manejaba a Castillo. Pero claro que sí. Aníbal Torres manejaba a Castillo. Por favor, esta conspiración no solo viene desde el 14 de junio, en donde me niega documentos. Sí, le voy a dar otro dato. El 8 de agosto del año 2021, 8 días después de que ha juramentado don Pedro Castillo como presidente, fue llevado al Palacio de Gobierno un experto en inteligencia. Un experto que tiene callos en inteligencia. Un experto que ha trabajado el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. ¿Su nombre cuál es? Gustavo Bobbio Rosas. El 8 de agosto del año 2021. El exministro. Llevado por Aníbal Torres Vázquez, el que fue ministro de Defensa, a sugerencia, por llamada de Aníbal Torres Vázquez. Y ese bendito Gustavo Bobbio Rosas es el mismo que asesoró al número 1 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermosa, ahora preso y casi moribundo, condenado por crímenes de lesa humanidad, como está Vladimiro Montesinos y como está Alberto Fujimori, y este coronel Bobbio los asesoró a estos autores de crímenes de lesa humanidad. Y ese mismo fue llevado al entorno de Castillo desde el 8 de agosto, estuvo hasta el 7 de diciembre del año 2022. ¿Qué habrá hecho este bendito con los miles de servicios de inteligencia que integraban la DINI? Porque la DINI comanda el servicio de inteligencia del Ejército, la DINI integra el servicio de inteligencia de la Marina, la DINI integra el servicio de inteligencia de aviación y la DINI integra el servicio de inteligencia de la policía. Por lo tanto, se conocen allí miles, saben quién está en Tacna, saben quién está en Iquitos y por lo tanto lo pueden llamar para las fechorías que acostumbran por hacer los servicios de inteligencia. Entiendo su punto de vista. Ahora, desde mi lectura, claro, el señor Castillo es adulto y puede tomar decisiones, él por cuenta propia, escuchar consejos probablemente, pero tomar decisiones. No termina de quedar claro si lo que usted dice es que Aníbal Torres manejó durante el gobierno de Castillo al presidente en ese momento, si era prácticamente un títere de Aníbal Torres. No termina de quedar claro, pero usted lo llama caníbal, ¿a razón de qué? Sí. Le he dado dos ejemplos, ¿no? El del 14 de junio que me negó, el 8 de agosto que llegó este personaje, le voy a dar otro. ¿Usted cree, por favor, que don Pedro Castillo Terrones, siendo profesor, teniendo todo lo que puede saber un profesor, está en la oportunidad intelectual de redactar un decreto de urgencia? Nunca quizá. En cambio, Aníbal Torres Vázquez sí, como ministro de Justicia primero y después como premier o presidente del Consejo de Ministros, además con los cientos de abogados que puede contratar.
No, me refiero a los decretos de urgencia. El golpe se llama decreto ley, hechizo. Decreto de urgencia es para que se disponga de todos los asuntos sin necesidad de una ley, por razones de urgencia. Y esos decretos de urgencia son cosas técnicas que solo lo pueden redactar Aníbal o sus ayayeros, leerlo él, revisarlo, y él además tenía que ser una exposición oral en el Consejo de Ministros de los decretos de urgencia. Eso no lo puede hacer el presidente, aunque sea sabio. Bueno, amigos, ¿tú qué opinas de estas declaraciones del abogado Guillermo Olivera Díaz en relación a la traición que habría sufrido Pedro Castillo por Aníbal Torres? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima. Tupananchis Kama.